2000 años de esperanza, 60 de realidad. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos de Benjamin Netanyahu. Este político israelí, líder del Likud desde 1993, había nacido en 1949 en el seno de una familia judía revisionista en Tel Aviv. El noveno primer ministro del Estado de Israel pasó su adolescencia en Estados Unidos, donde su padre, un destacado historiador, enseñaba historia judía. De regreso en Israel en 1967, para cumplir con sus obligaciones militares, Netanyahu se alistó voluntario en una unidad de comando de élite en las fuerzas de defensa israelíes y participó en operaciones arriesgadas como la liberación de rehenes de un avión Sabena secuestrado en el aeropuerto de Ben Gurión, en que resultó herido. Tras 6 años de servicio con el grado de capitán, se licenció y estudió luego en el prestigioso Institute of Technology de Massachusetts, en Boston, graduándose en arquitectura y administración. También estudió ciencias políticas en la Universidad de Howard. En 1976 fue empleado por el grupo Consulto Boston, una empresa consultora internacional, y posteriormente trabajó en la administración de la industria RIN en Jerusalén. Compaginó su actividad profesional con actividades de propaganda a favor del Estado de Israel. Tras el asesinato de su hermano Jonathan, Yoni, en julio de 1976, durante la operación Entebbe, de la que su hermano fue uno de los comandantes, Netanyahu regresó a Israel y comenzó a defender la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. En 1980 creó y dirigió el Instituto Jonathan para el estudio del terrorismo y comenzó a trabajar como gerente comercial de Jerusalén en la empresa RIM. En 1982 se incorporó a la misión diplomática de Israel en Estados Unidos de América, donde sirvió hasta 1984 con el embajador Moshe Arens. Fue también miembro de la primera delegación sobre las conversaciones de cooperación estratégica entre Israel y Estados Unidos. En 1984 fue nombrado embajador de Israel ante las naciones durante 4 años, jugando un papel clave en los esfuerzos por reforzar la imagen de Israel y mejorar la comprensión de las necesidades de seguridad del país en los círculos de la vida pública estadounidense. Al poco de volver a Israel en 1988, Benjamin Netanyahu se unió a la vida política y fue elegido miembro de la Knesset por el Likud y fue nombrado viceministro de Relaciones Exteriores, cargo que ejerció durante 4 años y que estuvieron marcados por la Intifada, la Guerra del Golfo Pérsico en 1991. Y la Conferencia de Paz de Madrid, donde se iniciaron las conversaciones directas entre Israel y sus vecinos. Los talentos de Netanyahu, particularmente su mensaje de los medios de comunicación, contribuyeron mucho a mejorar la posición de Israel en el exterior. En 1993 fue elegido para presidir su partido, el Likud, y candidato al puesto de primer ministro. Dirigió la oposición política en el periodo previo y posterior al asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, en una época marcada por el debate público en torno a temas fundamentales, época política llena de controversias por las ramificaciones de los acuerdos de Oslo y por la escalada en el terrorismo palestino. Con un estilo americano de hacer campaña electoral, subrayó su compromiso de continuar el proceso de paz bajo el lema Paz con seguridad,
siendo en las elecciones de aquel año elegido primer ministro con el 50,49% de los votos. En 1996, en las primeras elecciones directas de un primer ministro israelí, Netanyahu derrotó al candidato laborista Shimon Peres y asumió el cargo de noveno primer ministro del Estado de Israel hasta 1999. Los anteriores primeros ministros de Israel eran gente de edad más o menos avanzada, por lo que sus esposas se mantuvieron en gran medida en segundo plano. Pero Netanyahu, el más joven primer ministro de la historia de Israel, eligió adoptar un estilo americano de liderazgo, siendo su familia parte del alto perfil público del primer ministro. En su primer año de ejercicio se concentró en sanear la economía y adoptar una posición más resuelta ante las deficiencias palestinas a la hora de cumplir los términos de los acuerdos firmados con Israel. Introdujo medidas para restringir la inflación junto a la adopción de medidas para la reducción del crónico déficit presupuesto. En base a una nueva política destinada a la reestructura de la economía, adoptó los primeros pasos hacia la privatización de compañías controladas por el gobierno. De acuerdo con una constante concepción de que no se debe aceptar el terrorismo, ni siquiera indirectamente, Benjamin Netanyahu redefinió la ecuación de paz de Israel al asumir el cargo de primer ministro. Rechazó llamar a los israelíes asesinados por terroristas palestinos víctimas de la paz y se negó a ignorar la culpabilidad de la autoridad palestina. 2 semanas después de haber sido elegido, formó gobierno con todos los partidos religiosos, Israel, Balía y la Tercera Vía. A pesar de sus reservas sobre el reconocimiento de la OLP y el proceso de Oslo, Netanyahu se reunió con Yasser Arafat por primera vez en septiembre de 1996 y su gobierno firmó el protocolo de Hebrón en enero de 1997 y el memorando de White River en octubre de 1998. Su política sobre el proceso de paz fue diferente a la de sus predecesores. Respetó los términos del acuerdo sobre Hebrón, elaborado en su mayor parte por el gobierno anterior, pero adoptó una actitud menos conciliatoria hacia los palestinos, negándose a pasar por alto su fracaso en cumplir sus compromisos de abolir la Carta Palestina y combatir el terrorismo. La dimisión de varios de sus ministros y diferencias de opinión dentro de la coalición sobre varios temas centrales, unido a los conflictos para lograr que el presupuesto para 1999 saliera adelante, hizo imposible el funcionamiento del gobierno. Y a pesar de que Netanyahu se opuso a elecciones anticipadas, estas se celebraron tras votar una ley de disolución del Parlamento o Knesset. Gracias y hasta el próximo programa.